Buenas noches. Vamos a empezar con esta exposición, que es la de la arteria cerebelosa superior, ¿no? Como libro base que hemos tomado es el Rotom, ¿ok? Bueno, como introducción, la arteria cerebelosa superior es importante para nosotros, no solo por su irrigación, sino por los distintos abordajes que vamos a tener que utilizar o que vamos a utilizar para poder llegar a esta arteria, ¿no? Como así es para llegar al área del ápice de la basilar, la incisura tentorial, al nervio trigémino, neurálgico, por ejemplo, o al ángulo pontocerebeloso, etcétera, ¿no? Todas estas áreas o regiones o abordajes dirigidos a estos también pueden en alguna medida abordar lo que es la arteria cerebelosa superior. Por ende, la cerebelosa superior va a estar relacionada estrechamente con la fisura cerebelo-mesencefálica, con la mitad superior del techo del cuarto ventrículo, que ya se ha visto el día de ayer, con los pedúnculos cerebrales superior y la cara tentorial del cerebelo. Entonces, esas son sus relaciones importantes para ir ubicándonos, ¿no? Entonces, acá vemos la fisura cerebelo-mesencefálica, todo lo que es el cerebelo, la cara subtentorial, claro, la cara tentorial, ¿no? El tronco cerebral exterior, tanto el mesencéfalo y los nervios, ¿no? El quinto par. También como parte introductoria vamos a ver que el nacimiento de la cerebelosa superior va a ser cerca al ápex basilar. ¿Por qué cerca al ápex basilar? Como hemos visto en las múltiples exposiciones anatómicas, hemos visto que la cerebelosa superior van a ser cerca a la basilar o inmediatamente debajo, ¿no? En algunos casos incluso nace de P1, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este segmento. Y no solamente eso, sino como se ve acá en el esquema, su relación importante a nivel, acá con el tercer par craneal, ¿no? Que va a estar entre la P1 y la cerebelosa superior. Es decir, va a estar acá en la pinza. Va a tener un trayecto caudal que quiere decir, como se ve acá en la imagen de abajo, para abajo, ¿no? Se va a dirigir hacia abajo, hacia atrás, ¿no? Ahí va a ir rodeando el tronco, similar a la arteria cerebral posterior, va a ir rodeando el tronco en la unión ponto-mesencefálica, como vemos acá, ¿no? Debajo del tercer par y por encima del quinto par. Acá está el quinto par. Ojo, esta es la relación importante que ya vamos aprendiendo como introducción, que viene la cerebelosa superior rodeando el tronco cerebral por debajo del tercero, por debajo del cuarto y por encima del quinto. Esto es importante. Entonces rodea el tronco y va a entrar a lo que es la fisura cerebelo-mesencefálica. Y ya posteriormente acá va a empezar a dar las ramas, ¿no? Algo notorio acá que vamos a ver, la división, ¿no? Acá, si se fijan bien, hay una división en dos troncos principales, ¿no? Por ende, esta arteria va a estar relacionada estrechamente con el tentorio. Entonces, esto es a manera de introducción, ¿no? Esta línea blanca que está dibujada acá es una representación del tentorio, ¿no? Por ejemplo, al inicio del nacimiento de la arteria, el tentorio va a estar casi al mismo nivel, es decir, la arteria en su inicio va a ser medial al tentorio. Posteriormente, mientras va siendo más caudal, va a quedar debajo, pero más adelante ya va otra vez a ubicarse medial al tentorio y ya en las ramas corticales va a ubicarse debajo del tentorio, es decir, en la cara tentorial del cerebelo, ¿no? Vamos a ver que cuando va a ingresar a la fisura cerebelo-mesencefálica, acá en el esquema se ve cómo va a producir múltiples giros o bucles. Va a haber múltiples bucles, por ende muchas ramas a ese nivel que van a estar entrelazadas y va a ser un poco difícil su disección a este nivel, ¿no? Normalmente la cerebelosa nace con un solo tronco principal, pero puede nacer de dos o tres ramas, ¿no? Pero ya son más raras, ¿no? Lo normal es que sea un tronco y su división en dos ramas, una rostral y una caudal. Bueno, acá tenemos una imagen representativa a manera de introducción, como les sigo diciendo, ¿no? Donde vamos a ver que si la arteria cerebelosa va a ir rodeando al mesencéfalo, ¿qué quiere decir? Que va a estar
también en la cisterna ambient, va a llegar a la cisterna cuadrigeminal, va a tener parte de la cisterna crural, etcétera, ¿no? Toda esta parte que ya conocemos, la anatomía, la estructura. Y acá en la disección anatómica vemos cómo ya se forman estos bucles, ¿no? Este enmarañado de arterias a nivel de la fisura cerebelo-mesencefálica. En este dibujo anatómico, o en esta resección anatómica, se ha sacado toda la parte del cerebelo, ¿no? La parte la parte superior, ¿no? El techo superior. El techo anterior, mejor dicho. Entonces se ha sacado toda esta parte para poner en evidencia esto. Y en el lado derecho se ha resecado la mitad del lado, la mitad, en este caso izquierda, ¿no? Y se ve como acá la cerebelosa superior va a entrar a la fisura cerebromedular. Entonces, ya teniendo un panorama de lo que es la arteria, vamos a ir desgranando poco a poco lo que vamos a desarrollar. Como todas las arterias a este nivel, ¿ya? Como ya lo hemos mencionado con las diferentes arterias del polígono de Willis, la cerebral posterior, esta también va a tener perforantes hacia el tronco, ¿no? Y a los pedúnculos cerebelosos principalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta que va a haber en todo caso perforantes, como siempre, al tronco. La rama rostral generalmente va a estar encargada de suministrar al área vermiana, quiere decir, va a ser medial y paravermiana, o sea, del medial y un poco más al costado. En cambio, el tronco caudal, o sea, la división de abajo, ya va a tener una distribución más periférica, es decir, va a suministrar al hemisferio, ¿no? Y en casos cuando haya una rama adicional, que es la rama marginal, o que esta rama caudal se expanda más allá de la superficie tentorial del cerebelo, va a ir a irrigar la superficie petrosa, ¿no? Es decir, la parte superior de la superficie petrosa. En conclusión, va a irrigar en lo que es cerebelo, la superficie tentorial y parte de la superficie petrosa, dependiendo si tiene una rama marginal o si las ramas hemisféricas son muy grandes o muy desarrolladas, ¿no? Recordar que es importante también esto, que va a tener puntos de contacto con los nervios. Como se ve acá en la imagen de abajo a la derecha, vemos acá el cuarto par, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Ya es una disección anatómica, una visera anterior inferior. Entonces vemos que pasa cerca, pero en muchos casos, ya vamos a ver los porcentajes, va a haber puntos de contacto, es decir, adherencias. Y también esta, si va a estar adherida, por ejemplo, al trigémino, puede ser una causa de neuralgia del trigémino, ¿no? Acá vemos una vista angiográfica que les he dejado para que puedan ver la similitud, cómo rodea el tronco cerebral, igual que la arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces, este es el panorama de lo que nosotros vamos a desarrollar en lo que es la ASCA, ¿no? O el cerebelo superior. Entonces lo dividimos en 4 segmentos. Acá ya está dividido en 4 segundos colores. El verde va a ser el segmento ponto mesencefálico anterior, porque va a estar adelante. El naranja va a ser el ponto mesencefálico lateral, es decir, el que va a estar en la cara lateral del bulbo y relacionado con el quinto par. El cerebelo mesencefálico, que se va a ubicar en la fisura cerebelo mesencefálica, y por último los segmentos corticales, 4 segmentos. Ya, acá hay un detalle que también nosotros tenemos que conocer, tal vez no vaya relacionado a lo que es la exposición de ahora, pero en todo lo que es el tronco cerebral hay complejos neurovasculares. Como ven acá hay un complejo neurovascular superior, medio e inferior. Cada complejo tiene su arteria, tiene su porción de tronco cerebral, tiene sus nervios y sus estructuras adyacentes, ¿no? Ya lo ven acá, por ejemplo, la arteria cerebrosa superior va a estar en el complejo superior, junto con el mesencéfalo, los pares craneales 3, 4, 5, la fisura, que ya hemos visto, cerebelo-mesencefálica, el pedúnculo cerebeloso superior y la superficie tentorial. Entonces, todo esto conforma el complejo neurovascular superior. En cambio, el medio, ya vamos relacionando más abajo. Está la AICA, el puente, ¿no? Los nervios 6, 7 y 8, el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no?
la fisura ya acá lateral cerebelo-pontina y la superficie petrosa, o sea, estamos ya un poco más lateral, ¿no? Y entonces, por lógica, el inferior va a ser lo que queda, ¿no? La pica, la médula, ¿no? O la médula oblonga o si no el bulbo raquídeo, los nervios craneales bajos, la fisura cerebelo-medular, ¿no? Y el pedúnculo cerebeloso inferior con la superficie suboccipital. Entonces, estos tres complejos neurovasculares son importantes para todos nosotros en lo que es la cirugía. En nuestro caso, la cerebelosa superior pertenece al complejo neurovascular superior, ¿no? Entonces, es importante para tenerlo en cuenta. Cada uno tiene su estructura, ¿no? Entonces, puntos importantes a rescatar en el primer segmento, el punto mesencefálico anterior, que va a estar ubicado obviamente entre el dorso celar y el tronco cerebral, ¿no? Como vemos acá, relacionado con la unión ponto-mesencefálica, desde su origen hasta el margen anterolateral del tronco. Creo que por acá tenemos, bueno, ya lo vamos a, pero más o menos al margen anterolateral, que va a estar por acá, ¿no? Si lo vemos como un cuadrado, ¿no? Anterolateral por acá, donde está marcado el verde, ¿no? Va a ser, va a estar relacionado medial, ojo, medial, a la mitad anterior del borde medial del tentorio. Es decir, el tentorio va a estar por fuera de este segmento, ¿no? Su borde medial va a estar por fuera. Pero ¿qué parte de todo el borde medial? La mitad anterior. Pues dice, está relacionado con la mitad anterior del borde medial del tentorio, ¿no? Está hacia adentro. Eso es importante. Ahora, el segmento lateral. Ya vamos más abajo. Como ven, la importancia de este segmento es la dirección caudal que tiene. Es decir, este segmento va a ser la parte más caudal que va a tener la, la asca, ¿no? Y sobre todo, si es que tiene la división a este nivel, el tronco caudal va a ser el más inferior, es decir, el que más cercano va a estar al quinto par, ¿no? Entonces, va a ir desde el margen anterior de la fisura, ¿no? Cerebelo-mesencefálica, hasta perdón, del margen anterolateral del tronco al margen anterior de la fisura cerebelo-mesencefálica. Entonces, de acá hasta acá, al margen anterior de la fisura. Ojo, ¿no? Su dirección caudal y el bucle que va a dar a este nivel cerca al quinto par, ¿no? El nervio troclear ya se va a relacionar por acá, que va a estar por encima, ¿no? Justo de la parte media del segmento, ojo, ¿eh? Entonces, por la parte media es donde va a cruzar ya el nervio troclear, ¿no? Ahora, este segmento, si nosotros lo dividimos en dos, una mitad anterior, la mitad anterior todavía va a ser medial al tentorio, pero ya la mitad posterior va a encontrarse debajo del tentorio, ¿no? Entonces, ya vemos las relaciones con el tentorio. Como dije, primero medial o ligeramente superior y luego va haciéndose inferior. Ahora, el segmento cerebelo-mesencefálico. ¿Cuál es este segmento? Esta parte de acá, la de azul, donde va entrando a la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿no? Entonces, dentro de la fisura, ¿qué va a hacer? Estas ramas, ya divididas en dos troncos, ¿no? Rostral y caudal, van a entrar primero en la parte superficial, ¿no? Que va a estar en la parte superomedial. Luego va a ir hacia lo profundo, es decir, van a ir indentándose acá adentro hacia la línea media, ¿no? Luego de eso, van a curvear y van a ascender hacia arriba, hacia la tienda del cerebelo, y van a entrar ya hacia la zona cortical y para finalmente dar las ramas corticales, ¿no? Va a fijarse en la fisura, ¿sí? En la profundidad de la fisura cerebelo-mesencefálica por las perforantes, que ya las vamos a ver. Justamente a este nivel va a dar esas diversas curvas que decimos, por lo cual va a ser su difícil disección si es que se quiere entrar acá. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el quinto par, ¿no? Vemos cómo tanto el tronco caudal como el tronco rostral están entrando en la fisura. Esta es la parte superficial de la fisura y van haciéndose profundamente para entrar a la profundidad de la fisura cerebelo-mesencefálica y ya acá producir los innumerables bucles que tiene, ¿no es cierto? Acá tenemos otra imagen, pero ya con mayor retracción. Como vemos que a este nivel va a dar múltiples perforantes, que las vamos a describir. Justamente esas perforantes la van a anclar
a la profundidad de la fisura, ¿no? Entonces va a estar anclado. Por eso es que describe esta curva, ¿no? Esta curva que vemos acá que se mete hasta dentro de la fisura y luego recién sale para formar las ramas corticales, ¿no? Entonces, las perforantes van a anclar la arteria para que describa esta curva, ¿no? Y por último, el segmento cortical. Como se entiende, son las arterias que se van a distribuir tanto en la superficie tentorial o, si es que se encuentra, la superficie superior petrosa, ¿no? Del cerebelo, si hay una rama marginal sobre todo. Bueno, entonces, detalles importantes acerca de su origen. Miren estos datos. El 86% van a ser de un solo tronco. Es decir, va a ser normal, como el que se ve acá, el tipo 1, ¿no? El 86% un solo tronco. Un 14% van a ser duplicados. ¿Pero cuál de los duplicados? El duplicado a un solo lado. O sea, quiere decir que el otro lado va a estar normal. Esta configuración va a estar más o menos un 14%. Ahora, que sea un nacimiento triplicado o duplicado bilateral como el acá, el de 3A, es ya muy raro, ¿no? Ahora, el 96% van a ser de la basilar, ya sea pegado a la cerebral posterior o cerca, pero de la basilar finalmente. Pero hay un 4% que van a ser justamente de la P1 o de la cerebral posterior, ¿no? Como vemos acá en la configuración, por ejemplo, esta de acá o esta de acá, ¿no? Entonces, hay un pequeño porcentaje que van a ser de P1. Y la pregunta es la siguiente: si van a ser de P1, ¿qué quiere decir? Que va a tener un segmento en el cual la asca va a estar sobre el tercer par, ¿no es cierto? Porque sabemos que la cerebral posterior está sobre el tercer par. Entonces, si la asca van a ser del P1, también va a estar sobre el tercer par y luego recién va a ir hacia abajo, ¿no? Es la diferencia, o es un dato importante recordar. Ahora, van a ser debajo de la P1, un promedio de 2.5 milímetros debajo del nacimiento o de la bifurcación de la arteria basilar, ¿no? O de P1. Va a tener una configuración cruzada, sí, en muchos casos, ya se ha visto, no solo acá, sino también en la descripción de anatomía geográfica, mientras la cerebral posterior va a tener una dirección un poco más, ¿cómo decirlo?, plana, por decirlo así. La otra va a tener una dirección más hacia arriba y luego hacia abajo, o mejor dicho, más hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces, en la imagen aparentemente aparecería como un cruce, ¿no? ¿No? Porque no están al mismo, no es que la asca se va a mantener todo el tiempo debajo de la P1, ¿no? O de toda la cerebral posterior. En algún momento la cruza. Por eso es que hablan de una configuración cruzada, ¿no? Es importante también saber si la bifurcación de la arteria basilar es alta, baja o normal. Cuando es normal, ahí es donde se describe que la asca, el nacimiento de la asca va a estar medial al borde del tentorio. Pero si es alta, va a estar sobre el borde tentorial. Y justamente estas bifurcaciones altas se van a asociar a la comunicante posterior fetal. ¿Por qué? Bueno, si lo pensamos, el flujo va a venir de arriba, entonces es normal que tenga esa tendencia a ir hacia arriba, ¿no? Y una bifurcación alta. Y una bifurcación baja, obviamente, nos va a dar una asca debajo del tentorio, ¿no? Entonces ya son alteraciones o variantes, ¿no? Ahora, la asca es la arteria más consistente, tanto en presencia como en territorio, de todas las arterias cerebelosas, ¿no? Entonces es importante recordarlo también. También un dato importante, la basilar, una distancia más o menos de 30 milímetros, con un rango de 2 a 4 centímetros, ¿no? Un diámetro en el origen más grande, de 5 a 6 milímetros, que en el ápice, que se va haciendo más pequeña, de 3 a 5, ¿no? Cabe resaltar también que, bueno, no solamente está la asca por acá, más abajo vamos a ver a la ica que también se va a relacionar con los diferentes nervios, ¿no? Y no olvidarse de la relación que tiene con el trigémino acá. Más claro que esto creo que no se puede. La bifurcación. Como se ve en esta imagen esquemática, la bifurcación normalmente se da en el segundo segmento, ¿no? En un tronco rostral y un tronco caudal, cerca del punto de máximo descenso, ¿no? El punto de máximo descenso va a ser el que va a estar más continuo al quinto par, ¿no?
Normalmente va a estar a 19 milímetros del nacimiento de la asca, es decir, casi 2 centímetros. Ahí va a estar. Obviamente hay un rango de 0,6 hasta 34 milímetros. Va a estar presente en casi todos, ¿ya? Ahora, si vemos un nacimiento duplicado, ¿no? Si vemos un nacimiento duplicado, probablemente sean lo mismo, o sea, tengan la misma configuración. El nacimiento de arriba será el tronco rostral y el nacimiento de abajo será el tronco caudal, ¿no? Entonces no hay muchas variaciones a ese nivel. Eh, ya les había mencionado que el tronco rostral se va a encargar de irrigar todo lo que es la parte medial, es decir, el vermis y el hemisferio cerebeloso adyacente al vermis, ¿no? El que va a estar más adyacente al vermis. Y el caudal se va a ir más hacia atrás, a los hemisferios más laterales y, si es posible, a la superficie petrosa, ¿no? Los diámetros de ambas ramas, tanto el troncal caudal o el rostral, van a ser iguales, no hay mucha diferencia entre uno, ¿no? Y como acá el caudal se va más lateral, es raro que envíe ramos al vermis, ¿no? Si vamos a ver lesión al vermis, probablemente sea del tronco rostral, ¿no? Acá también vamos a tener en cuenta los bucles que van a ser a nivel de la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿no? Acá una vista superior, que también tenemos que recordar que si estamos hablando de la cisterna crural ambient, tenemos que ver que por acá está la vena de Rosenthal. Y más adelante vamos a ver todas las relaciones venosas que tiene, ¿no? Se va a entrelazar con el cuarto par, sí, porque la va a cruzar hacia afuera. Ya hemos visto estas relaciones. Y hemos visto cómo, si es que viene de atrás, la arteria tiene una configuración entre sube y baja. Entonces, y con los dos troncos se va a entrecruzar con el cuarto par, de diversas formas, ¿no? No solamente de una. Entonces, acá se ve más nítidamente cómo va a rodear al tronco cerebral y va a terminar entrando a la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿no? Ya acá vemos las variantes que puede tener. Por ejemplo, acá vemos un nacimiento doble, no sé si se ve acá debajo del tercer par, dos raíces, ¿no? Dos ramas. Y así van avanzando. Uno es el tronco caudal y uno es el tronco rostral y el otro es el tronco caudal, ¿no es cierto? Acá vemos una bifurcación distal. El quinto par está por acá, pero vemos un tronco grande de la asca y recién entrando a la fisura cerebelo-mesencefálica es donde se va a dar su división, ¿no? Acá, por ejemplo, también vemos un tronco único que va de frente hacia el hemisferio y no se mete a la fisura mesencefálica, ¿no? Bueno, son variantes que tenemos que tener en cuenta de todas maneras. Bueno, ramas perforantes. Al igual que la arteria cerebral posterior, por ejemplo, la asca, va a dar ramas perforantes mientras se va distribuyendo. Es decir, van a ser un promedio de 2 a 5 ramas. Las ramas pueden nacer del tronco o del tronco principal o de los troncos rostral y caudal. ¿Por qué? Porque van a seguir rodeando al tronco cerebral, ¿cierto? Un promedio de 2 a 5 ramas por cada lado van a ser directas. Ya hemos mencionado, si es directa, va a penetrar en el mismo lugar donde nace. Van a haber circunflejas cortas, ¿no? Que van a viajar menos de 90 grados en el tronco y van a penetrar al tronco para irrigar las estructuras justo ahí a ese nivel. Y circunflejas largas que van a ser las más frecuentes, ¿no? Que ya van a tener un más trayecto y van a penetrar en el tronco para irrigar estructuras a ese nivel, ¿no? La arteria basilar también va a tener ramas perforantes. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, acá vemos ya algunas perforantes, algunas circunflejas por acá, ¿no? Por acá también estamos viendo cómo van entrando hacia las estructuras. Estas las vamos a desarrollar también. Eh, Estas perforantes suelen distribuirse debajo de la línea intercolicular. ¿Qué quiere decir? Que los colículos superiores reciben irrigación de la cerebral posterior. Los colículos inferiores van a recibir irrigación de la asca. Acá va a haber una red vascular y también de perforantes que van a irrigar toda esta zona del tronco cerebral, ¿no? Y eso para arriba. Para acá también van a tener perforantes, tanto al pedúnculo cerebeloso superior, al mismo tronco cerebral, etc.
¿no? Acá en forma esquemática vamos a ver, miren, acá nos menciona, por ejemplo, circunflejas cortas, que terminan solamente acá. Circunflejas largas. Y acá vemos la red vascular que va al colículo inferior, ¿no? La red vascular y obviamente ahí van a tener perforantes llegando a las circunflejas largas. Entonces, estas perforantes, importantes, perforantes directas, circunflejas cortas, circunflejas largas. Y van a terminar en una red vascular a nivel del colículo inferior. Esa es la hacia arriba. Pero vamos a ver que hay para abajo también, para el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Ahorita vamos a ver qué son las precervelosas o estas perforantes que van acá. Estas son todas las estructuras que van a irrigar estas perforantes, el tegmento, los pedúnculos, la fosa interpeduncular, cuando es las perforantes que nacen adelante, por ejemplo, ¿no? La cisterna cuadrigeminal, etc. Acá una vista más cercana, como los troncos van dando las perforantes, por ejemplo, miren acá el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Como tienen sus perforantes de este nivel. Vamos a ver que este pedúnculo cerebeloso, estas perforantes van a llegar y van a irrigar a lo que es el núcleo dentado. Importante estas perforantes de este nivel. El tronco rostral, dando también sus perforantes acá a nivel del colículo inferior, ¿no? Al mesencéfalo. Por acá está el cuarto par, miren cómo este cuarto par pasa sobre la vena, ¿no? La arteria pasa debajo, se hace superior, por acá se hace inferior, etcétera. Se entrelazan de diversas formas, ¿no? Bueno, las ramas precerebelares. Como hemos visto en el gráfico, las ramas que van hacia arriba son las perforantes acá, pero las que van hacia acá, hacia el pedúnculo cerebeloso superior, hacia el velo medular superior, van a ser llamadas las ramas precerebelales, ¿no? Entonces, ¿qué son? Van a ser ramas que irrigan al cerebelo adyacente, parte del colículo inferior, pero más que todo al pedúnculo cerebeloso superior. Van a nacer de los troncos, tanto del rostral o caudal, o de sus ramas corticales, en la profundidad de la cisura cerebelo-medular, ¿no? Entonces son estas de acá, estas ramas. Estas están haciendo, por ejemplo, del tronco caudal hacia el pedúnculo cerebeloso superior y al núcleo dentado, ¿no? También pueden nacer de las ramas corticales, ojo, ¿eh? Acá vemos ramas corticales, miren. Entonces, también pueden dar ramas precerebelosas, ¿no? Entonces, no son únicos del tronco, sino también de las ramas. Un promedio de 8, ¿no? Un promedio de 8 ramas precerebelares van a estar fijos, van a ayudar a fijar, ya hemos hablado de esto, van a ayudar a fijar la asca a la profundidad de la fisura. Si los queremos agrupar, se van a agrupar, por ejemplo, en un grupo medial, más o menos, ¿no? Que van a irrigar lo que es el velo medular superior y el lóbulo central, y ramas laterales que van a ir a los pedúnculos cerebelosos y a las alas del lóbulo central, ¿no? Entonces, esas son las ramas precerebelares. La misma imagen, ¿no? Ya haciendo énfasis en estas ramas. Las ramas corticales, ¿no? Entonces, ya hemos visto estas ramas perforantes, las corticales. Las corticales, o sea, la corteza ya del cerebelo, vamos a ver que van a irrigar la superficie tentoral y parte de la petrosa, ¿no? Ya sabemos esto. Van a dividirse en dos tipos, los vermianos y los hemisféricos. Si hablamos de vermianos, van a ser mediales, ¿no? Mediales o a lo más paramediales. Si son hemisféricos, los hemisféricos se van a clasificar tanto en mediales, intermedios y laterales, ¿no? Entonces, dos tipos de ramas. Acá podemos ver, cómo, bueno, los bucles, ¿no? Antes de que nazcan las ramas corticales. Ya. Entonces, ponemos esta imagen para nosotros ubicarnos de forma esquemática cómo es que se van a distribuir estas ramas corticales. Ya sabemos que si el tronco es rostral, va a venir a irrigar la parte media, es decir, va a dar las arterias vermianas. Si es una, va a ser mediana, o si son varias, van a agruparse en medianas o paramedianas. A lo máximo van a irrigar esta parte de acá de la corteza cerebelosa, ¿no? Y frecuentemente el tronco caudal va a dar las ramas corticales a la superficie tentorial. Las ramas laterales, hemisféricas laterales, las ramas hemisféricas intermedias y las ramas hemisféricas mediales. Como es lógico y en cualquier parte del cuerpo, si hay ramas adyacentes entre
entre la vermiana y la mediana va a haber anastomosis, ¿no? Y acá vemos las precerebelosas pequeñas, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos, las precerebelosas van a ser pequeñas como perforantes hacia lo que es el cerebelo, y las vermianas ya van a ir más, son más corticales, para no confundirnos, ¿no? Las ramas corticales hemisféricas, como dice acá ya en un preparado anatómico, pueden surgir de ambos troncos, ¿no? Pero más del caudal. Un promedio de 3 a 5 distribuidos en los grupos que hemos mencionado, ¿no? Estas ramas, como ya les había mencionado, también pueden dar ramas a las precerebelosas, ¿no? Y van a ir a la superficie tentorial. Como vemos acá, vienen acá las ramas hemisféricas, viniendo acá, ya el tronco rostral se va metiendo más adentro para ir ya a dar lo que es las ramas vermianas, ¿no? Esto ya es una vista posterolateral, ¿no? Vemos acá también el colículo inferior, ¿no? Cómo tiene sus perforantes y acá las anastomosis, ¿no? Que van a tener entre ambos lados. Y las múltiples curvaturas, los múltiples bucles que van a rellenar la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿no? Acá también podemos, si queremos diferenciar o identificar, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser una rama lateral, una intermedia, una medial, y estas de acá ya vienen a ser las vermianas, en la profundidad de la fisura, ¿no es cierto? Y habla por eso, las ramas vermianas se pueden sobreponer o pueden irrigar con las ramas mediales, ¿no? Y eso se ve acá en el preparado. Si esta es una rama hemisférica medial, estas son las vermianas, obviamente acá va a haber anastomosis, ¿no? No hay nada de raro ahí en ese nivel, ¿no? Una vez que las ramas, por ejemplo, este es un tronco lateral, ya va a ir más hemisféricamente, se pueden dividir hasta en 1 a 7 ramas, un promedio de 3 subramas, ¿no? Va a haber relación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, no hay una rama intermedia, la rama lateral va a ser más gruesa, ¿no? O viceversa, si no hay una rama lateral, la intermedia va a ser más gruesa, ¿no? Esa es una relación recíproca que vamos a tener a este nivel. Ahora, las ramas corticales vermianas, lo mismo, ¿no? Acá mencionando, van a nacer del tronco rostral, ya les vuelvo a decir que el rostral va a ser medial, va a irrigar la parte medial en la fisura. Pueden ser de 2 hasta 4, ¿no? Y si hay 4, hay que agruparlos en grupos, medianas o paramedianas al máximo, ¿no? Entonces, si vemos acá el preparado anatómico, estas pueden ser medianas y las del costado paramedianas, ¿no? Frecuentes anastomosis entre ellas, esa va a ser, ¿no? Y también va a haber una relación recíproca entre ambas, ¿no? Entonces, ramas vermianas, no se olviden, y hemisféricas, como corticales. Ah, y la cortical marginal. ¿Qué es esta rama cortical marginal? Esta rama cortical marginal se va a encontrar en el 50% de los preparados de las personas, ¿no? Normalmente nace del tronco proximal, es decir, antes de la bifurcación, pero también puede nacer de una de las ramas, tanto del tronco rostral o del caudal, más frecuente del caudal, ¿no? Van a ser generalmente en el segmento 2, o sea, el ponto mesencefálico lateral. Pero ¿cuál es la característica de esta rama cortical marginal? Que no va a entrar en la fisura, no va a entrar en la fisura. Entonces, acá aparentemente, bueno, yo lo he asociado acá, porque esta no entra en la fisura, miren, está acá afuera, entonces esta probablemente sería una rama marginal, porque no entra en la fisura. Se va antes de entrar a la fisura y justamente esa es la que va a ir a irrigar la superficie petrosa que va a estar adyacente a la superficie suboccipital, ¿no? Esta rama marginal es inversamente proporcional a la AICA. ¿Qué quiere decir? Que si la AICA es pequeña, hipoplásica, probablemente tengamos rama marginal y no solamente una rama marginal pequeña, sino una bien desarrollada, ¿no? Va a tener ramas perforantes y va a ir a la superficie petrosa, va a estar relacionada con el complejo medio y el pedúnculo cerebeloso medio, lógicamente, ¿no? Los perforantes. Ya específicamente hablando de los pares craneales y sus relaciones, ¿no? Ya he mencionado que tiene puntos de contacto con el 3, 4 y 5, y eso es lógico. Regresamos acá al 5, al 3, mejor dicho, que es el óculo motor.
va a estar la cerebrosa superior, va a estar debajo del oculomotor. Por encima va a estar la cerebral posterior, ¿no es cierto? En 2/3 de los casos, miren, es muy frecuente que haya contacto con el tercer par craneal, ¿no? Pero generalmente el tronco, si va a estar el nacimiento de la asca acá, el tronco es el que va a estar adherido, ¿no? Las distancias son promedio de 4.5 milímetros del nacimiento de la asca hasta llegar al punto del contacto, o sea, por acá, 4,5 milímetros, y 5 milímetros del nacimiento del tercer par, ¿no? Si queremos ser prácticos, 5 milímetros por cada lado. Y ahí está el punto de contacto. Un diámetro de la arteria al nivel de la conexión va a ser de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Acá vemos otra imagen, ¿cómo está? Es la misma. Nervio troclear. El nervio troclear, el cuarto, ya sabemos que nace atrás, nace debajo del colículo inferior, ¿no es cierto? Nace en la fisura cerebelo-mesencefálica, se va para atrás. Y como lo estaba mencionando en esta exposición, y como se ve acá, por ejemplo, va a estar que la asca va a entrelazarse con este nervio, va a estar por arriba, va a irse por abajo, lo va a rodear, etcétera, ¿no? De acuerdo a la configuración que vaya a tener, ¿no? Justo como se ve acá en esta imagen, ¿no? En casi todos los casos va a haber contacto. Es obvio, porque no solamente va a estar en un solo lugar contactando, sino en varios lugares. Entonces es lógico que en la mayoría de casos tenga por lo menos un contacto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ya, ya. Puede, como vemos acá, puede entrar en contacto en cualquier punto, en el tronco principal, rostral o caudal. Las medidas, 17 milímetros del origen del nervio, normalmente, y 24 milímetros del origen de la asca, ¿no? Acá vemos otra imagen más ampliada, la misma, más grande para poder apreciar sus relaciones, y también acá en otra disección anatómica, ¿no? Yo creo que con eso queda claro que el cuarto par tiene bastantes relaciones. Voy a mandar otro link antes de que se corte esto.